bonito, es como si estuviera en un lugar donde se ha parado el tiempo. Esto me impresionó mucho desde que nosotros llegamos acá a México. Aquí en Morelia nació José María Morelos. Cosas que no sabía y que voy aprendiendo cada vez más de México. Además de la fruta, lleva cebolla, lleva chiles, lleva queso y salsas picantes. La primera vez que yo escuché esto, me pareció algo demasiado extraño. Este es el famoso árbol del chicle. Y la gente viene y deja su chicle y lo pega aquí en el árbol. No sé por qué hacen eso, pero qué asco. Bueno, mi gente, ya estamos en Morelia, la capital del estado de Michoacán, acá en México. Dicen que esta es una de las ciudades coloniales más bonitas de todo México. Y por lo que estamos viendo hasta el momento, la verdad que sí se ve hermosísima. Vamos a conocerla, vamos a ver qué podemos hacer en esta ciudad. Y pues nada, estoy muy emocionado de conocer una nueva ciudad aquí en México. Andamos ahorita caminando por el centro histórico de Morelia y de verdad está bellísimo. Vamos llegando justo aquí en la esquina y miren, ahí se ve la catedral. Me encanta. ¡Qué bonito! ¡Ay! Por no ver. Casi me mata Andrea. Ya que venía agarrada, se va. Oye, estaba viendo Yo le eché uña y no la alcancé a agarrar. Venía viendo la catedral y se estrelló. Venía viendo la catedral y me estrellé de lo hermosa que está. ¡Qué bello! Pero sí, ya nos estamos dando cuenta que es una ciudad bastante colonial. Hay muchísimas casonas y todo hecho de piedra, miren. Todo lo que pueden ver por todo el centro es así, como esta piedra que se ve que es de color como medio rosadito. Igual la iglesia, miren, también se ve que es esa piedra como medio rosada. ¡Qué hermoso! Y bueno, de las pocas cosas que hemos visto ahorita que apenas vamos llegando a Morelia, está demasiado espectacular el centro histórico. Tienen todas sus calles así como de esta roca. Anda uno por todas las calles y todas son así. Y las casas, todo como la infraestructura de la ciudad, es una ciudad súper colonial. O sea, todo lo que hemos visto aquí en el centro es súper colonial y se ve demasiado bonito. Es como si estuvieras, no sé, en un lugar donde se ha parado el tiempo y es como si estuviéramos como en esa época. O sea, demasiado hermoso el centro de Morelia. Me encantó muchísimo. Vamos a entrar a la catedral. Si así de bonita está por fuera, no me imagino cómo es esa cosa por dentro. Se ve hermosísima. De verdad, una hermosura, tanto por fuera como por dentro de la catedral. Me encantó demasiado ver adentro el techo. O sea, son cosas impresionantes y que acá en México, esto me impresionó mucho desde que nosotros llegamos acá a México, que todas las iglesias de todos los pueblos, así sea un pueblito pequeñito, son espectaculares. O sea, tienen, tanto por dentro como por fuera, tienen cosas características que son demasiado espectaculares. El techo de esta iglesia por dentro, la pintura que tiene demasiado espectacular, la cúpula se ve bellísima, qué impresionante. O sea, me da demasiada emoción visitar todos los lugares que tiene México por conocer, pero las iglesias son una cosa espectacular. Y la catedral, miren, qué hermosa la catedral de Morelia. Obviamente es uno de los íconos que tiene esta ciudad acá en el centro histórico, pero es una belleza nada más. Miren eso. Ya estuve investigando y sí, la catedral de Morelia está construida con una cantera que se llama cantera rosa y por eso tiene ese color rosado y su estilo arquitectónico es barroco. Pero yo creo que es como el estilo arquitectónico que más me gusta porque siento que es demasiado hermosa. Y Ramón tiene algo que decirles. Cada vez que vuela el dron me da mucho nervio. Y al principio cuando estaba volando el dron estaba así. Pero madre, esto me dice de la catedral está espectacular y desde el aire se ve bellísima. A continuación aquí se las vamos a poner. Saliendo de la iglesia hay un baile representativo de aquí de Morelia que se les voy a enseñar. Allá está. Que es muy tradicional ver aquí estos bailes, sobre todo como con esta máscara. Y
bueno, ya que andamos aquí en la Plaza Central de Morelia, tenemos que ver obviamente el kiosco de la Plaza Central, que todos los kioscos en las plazas centrales de todo el país son diferentes. Vamos a conocer el de aquí. ¿Qué tal le ha parecido, señor Jorge? Bellísimo. Bello, ¿ah? Espectacular. Todos estamos súper encantados con Morelia. Y bueno, ya llegamos aquí al kiosco. Mírenlo. Y aquí seguimos con la tradición navideña de México, sus flores de Nochebuena. Y ya lo dije en otro video, pero es algo que me impresionó mucho cuando me enteré que la Nochebuena es nativa de aquí, de México. O sea, la Nochebuena que todo el mundo conoce, en la Navidad de todo el mundo, porque creo que en la Navidad la ponen en todo el mundo. Esta florecita de Nochebuena es mexicana. O sea, eso es algo que yo me impresioné cuando me enteré, no lo sabía. Y bueno, si ustedes no lo sabían, ahora ya lo saben. Demasiado bello el centro histórico de Morelia, miren eso, o sea, todo por donde ustedes volteen, todo se ve medio rosa, con rocas de ese color, pero qué hermosura. Y algo que me ha parecido muy característico de acá son estos arcos. En todos lados, casi todas las casonas tienen esos arcos, miren, por lo menos acá y allá también. Y casi todas las que tú ves por aquí tienen ese arco como característico. ¡Qué bello! ¡Ay, miren qué bello! Esta es mi parte favorita, siento que está muy lindo. Creo que esto debe ser como tradicional de aquí porque yo no lo había visto en otro lugar de México. Como esas canastas. Ajá. Nos enteramos que aquí en Morelia nació José María Morelos y justamente estamos llegando a la casa, que en este caso ahora es un museo. Y pues bueno, nos vamos a acercar a ver si podemos entrar. De todas maneras, miren, les voy a enseñar. De este lado está la firma donde incluso dice donde yo nací. Y aquí dice, fue el jardín de la Nueva España. Y ahí dice José María Morelos y allá está la firma. Y bueno, como todo aquí es súper colonial, miren qué bella la fachada de la casa, que ahora es museo. Entonces vamos a ver si podemos entrar. En sí logramos entrar a la casa de Morelos. ¡Qué hermosura de casa! No puedo creer cómo eran las casas antes. ¡Qué belleza! Miren nada más los arcos que les digo, súper característicos de aquí de Morelia. Pero ¡qué hermosura! Vamos a conocer un poquito de lo que hay en este museo. Obviamente todo es sobre Morelos. Habla sobre su vida, parte de su historia, parte de la independencia. ¿Qué papel jugó Morelos en la independencia? Entonces más o menos de eso trata entrar a este museo de la casa de Morelos aquí en Morelia. Me acabo de enterar de algo que me dejó loco. Morelia no se llamaba Morelia en un principio, se llamaba Valladolid. Y mira, aquí tienen la panorámica de cómo era. ¿Cuál es la catedral? ¿Esta o esta? Bueno, ahí se ve la catedral y aquí se ve el acueducto, que aún no hemos ido al acueducto. Pero no había nada, ahorita todo esto está lleno de cosas. Otra cosa que me acabo de enterar y ahora todo tiene sentido en la vida. Se llama Morelia por Morelos, que nació aquí. Claro, y que cuando la independencia, o sea, por eso le pusieron Morelos para quitarlo de Valladolid, que era lo que venía de España. Claro, exacto. Para quitar todo el yugo español. Pero cosas que no sabía y que voy aprendiendo cada vez más de México. El ser honestos y congruentes con nosotros mismos y ayudar a todo aquel que lo requiera. Que fortalezcamos nuestros valores y los transmitamos a los que nos siguen. Que todo esto se dé sin atropellos e injusticias. Los pueblos del mundo, pero ninguno que domine a otro. ¡Viva México! ¡Viva! Y todos los mexicanos. Wow, me impresionó lo del animatronic de Morelos. Bastante real y bastante cool. Y bueno, ya salimos de la casa de Morelos y seguimos acá en el centro histórico. Según vamos a ir a un lugar que se llama el Callejón del Romance. Muy romántico para nosotros, Andrea y yo, que somos demasiado románticos. Pero de verdad, qué bonito, qué bonita ciudad. O sea, está como... Siento que la arquitectura hace que uno se sienta como en otra época. Es demasiado hermosa, demasiado diferente también porque no consigues, bueno, acá en el centro histórico no consigues arquitectura moderna. Todo lo que ves alrededor es como arquitectura tipo colonial. Y no, qué bello de verdad que en México hayan tantos contrastes. Puedes conseguir cosas muy modernas y espectaculares, pero también cosas con el estilo antiguo que qué belleza, demasiado hermoso, estoy encantado.
ustedes nos dijeron que la comida michoacana era una de las mejores comidas de México, y es más, que la comida de México es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO gracias a la comida de Michoacán. Justo estamos acá en el centro y vamos a probar una de las comidas más tradicionales que hay acá en Michoacán, que son los gazpachos. Miren la fila que hay muchísima gente, pero ustedes ven por la calle caminando, todo el mundo anda con su vasito de gazpacho comiendo aquí, y los gazpachos es una de las comidas más raras que yo he escuchado en la vida. Ahorita lo vamos a mostrar qué es. Ya lo tenemos aquí y miren, es un vaso de fruta, uno le puede poner la fruta que quieran, pero además de la fruta lleva cebolla, lleva chiles, lleva queso y salsas picantes. Miren, aquí le pusieron como salsa valentina y además polvo de chile. La primera vez que yo escuché esto, que se comía la fruta con la cebolla y queso, me pareció algo demasiado extraño. Pero bueno, vamos a probar este a ver qué tal. Vamos a probar. A ver qué tal están. Es rico y fresco, ¿verdad? Súper rico. Yo no sé, pero cuando nosotros llegamos aquí a México, de probar la fruta con salsa picante o con polvos picantes nos parecía muy extraño. Pero ahora no podemos comer fruta si no le echamos tajín. Exacto. Sí, es que un gusto adquirido, la verdad, pero después ya no hay retroceso. Sí, y además esta con queso sonará raro, pero está delicioso. Sí, tenía demasiadas ganas de hacerlo. Opiniones. Aquí está más picante la salsa. Está súper picante la salsa, ¿eh? Pero rico, fresco. Me gustó. Y bueno, otro lugar icónico aquí en Morelia, que es una belleza, miren, ustedes están viendo esto que está aquí atrás, es el acueducto. Y este lugar junto con la catedral son de los más icónicos que representan a Morelia, porque miren, o sea, vean qué belleza. Y bueno, este lugar fue construido para surtir agua a toda Morelia y tiene alrededor de 250 arcos. 250 arcos, es súper largo, o sea, hemos caminado desde por allá hasta acá y es súper bello. Y la gente puede pasar en los carros también, entonces lo pueden ver caminando o también pasar en el carro. Está muy cool. Tanto de día como de noche se ve impresionante, ¿verdad? Y bueno, por aquí, cuando andemos por aquí caminando de noche, pues les vamos a mostrar cómo se ve. Pero mire, ahorita que está solito, qué hermoso. Entonces, para hacerse fotos, increíble. Si ven este video, busquen la foto de Morelia y dejen el comentario en Instagram de que vienen de este video, que por ahí les vamos a estar dejando fotos increíbles que estamos haciendo aquí en Morelia. Y nuestro amigo Poncho, que es de aquí de Morelia, nos está contando que este es el famoso árbol del chicle. ¡Ay! Y la gente viene y deja su chicle y lo pega aquí en el árbol. No sé por qué hacen eso, pero qué asco. Mire todos los chicles que hay, todos masticados. Mira, hay uno hasta azul. Mira este verde enorme. Eso la verdad es cero cultural de la ciudad, pero sí es un dato curioso porque nunca había visto que la gente hiciera eso en ningún lugar del mundo. Aquí en Morelia, hasta donde está el cine, es un edificio súper hermoso. Miren, miren qué bello es. Lo que me encantó de Morelia es esta iglesia que ustedes ven acá. Se ve así por fuera, pero es una de las más visitadas aquí porque es impactante por dentro. O sea, estoy impactada de que la ves por fuera y dices, está linda. Si a ustedes no les gusta visitar las iglesias, yo les recomiendo que vengan a esta porque se van a conseguir con un arte increíble. Entonces, vamos para mostrárselas porque, wow, o sea, ya necesito que la vean. Bueno, corrección, no es una iglesia, es un templo, se llama el Templo de Guadalupe o el Santuario de la Santísima Virgen de Guadalupe. Entonces es una cosa impresionante, de verdad. Sí, creo que también otra de las cosas que más me impresionó es cuando entra la gente al santuario y su primera impresión es como, si grabamos las primeras impresiones de todas las personas, sería increíble verles como su reacción porque de verdad es muy impactante. Y creo que de todo lo que he visto en Morelia, todo me ha encantado, pero no sé por qué esto me impactó tanto.
Acabamos de entrar a una panadería y estoy impactada el nivel de creatividad, de arte que hay en este lugar. Voy a mostrarles por qué estoy tan impactada. Este lugar es como conocido porque el pan es muy increíble, pero miren, está este pesebre. Aquí dice claramente, favor no tocar figuras de pan muy frágiles. Y le acabamos de preguntar, todo lo que está acá está hecho de pan. Todo, todo. Wow, todo de pan, todo de pan. Y bueno, Luis Ramón ahorita está comprando pan. ¿Qué compraste? Pancito. Relleno de queso crema. Qué rico. ¿Queso? La cocina en Michoacán no falla. Pero muy bueno. ¿Sí? Está relleno de queso crema. Pero es como que es diferente, no es queso crema. Me dijo que queso crema, pero está buenísimo. ¿Ricota o natural? ¿Qué es? ¿Cuál era? Uno que está allá. Muy bien, mi amor. Yo no voy a comer porque cargo mis aparatos y la verdad que quitármelos y ponérmelos a cada ratito no me conviene porque tengo que tenerlos 22 horas al día y ya me los he quitado mucho para comer, así que ahorita me retengo. Todos probando y yo con qué pereza quitarme los dientes. No son los dientes, mis aparatos. La plancha. La plancha. Yo no sé, pero toda la comida que yo he probado aquí en Michoacán no ha fallado nada. Todo está deliciosísimo. Está muy lindo. Estamos llegando al Callejón del Romance. De nosotros, mi amor. Sí, nosotros somos burda románticos. Aquí en México hay varios lugares parecidos. Cuando fuimos a Guanajuato había uno que se llamaba el Callejón del Beso. Y ahí nos dimos un beso con lengua, sí. No, fue un beso de pico. Y bueno, aquí en Morelia está este que es el Callejón del Romance, que es como un punto bastante romántico. Hay bastantes restaurantitos, es un callejón súper bonito. Hay varias fuentes. Ahorita vamos a hacernos unas fotitos. Obviamente, si vienen para acá con su pareja, tienen que tomarse fotos románticas. Hoy no nos hemos hecho casi fotos. Bueno, este es el lugar. Hay que decirle a nuestros amigos que nos tomen. En la boca, en la tele. Aquí están los primeros románticos. El besito, el besito. ¡Eso! Renació la llama del amor. Había que traerlos al callejón del romance, ¿ves? ¿Qué es eso? Dijo Laura. ¿Qué es eso, mis papás? Ahí va la segunda pareja. El besito. Espérate, cuidado. ¿Qué hago? Ay, les prendieron la luz especial. El farol. Bésense, quiéranse. Dense amor. Grabé el golpe. Otra cosa característica de este lugar es que está rodeado de poesía por todos lados. Hay muchísimos cuadritos dentro del callejón donde está escrita poesía. Si pueden, párense a leer cada uno de ellos porque está escrita por un poeta que se llama Lucas Ortiz. Bueno, recomendación cuando vengan aquí a Morelia del Pancho iba a decir, Poncho, los tacos del infierno, mire, bienvenidos al infierno. Enrique Ramírez. Pero los que están parados, porque dice que hay dos infiernos, uno parado y uno acostado. El que está parado, El diablito está parado. eso puede ser muy aluriable, pero el que está parado es el que son los buenos. Y bueno, ahorita lo vamos a probar, pedimos de filete, taco de filete y quesadilla de filete. Y aquí venden esta cosa, que es una mezcla de horchata con jamaica, que está bien buena, que ya la probé. Llegó lo mero bueno, miren. Llegó lo bueno. Estos son los frijoles. Yo tengo que decir que este es mi favorito. O sea, wow, demasiado rico. Me encanta. Ahí les va. Son taquitos de carne asada, taco de filete y quesadilla de filete y cebolla asada. Papá, ¿qué tal? Deli. El hombre está con la boca llena.
Según así se prepara un taco en Morelia, miren, con bastante salsa y bastante aguacate. No. Me encanta. No, señor Don Poncho, qué cosa tan buena. Sí, en la Morelia no se pierden estos tacos porque de verdad, una cosa espectacular, espectacular.